Buenas tardes, les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré moderador de esta mesa titulada Derecho Electoral Indígena, Participación Política y Ciudadanía Comunitaria, perteneciente al programa de Maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, los cuales les voy a ceder la palabra para que se presenten. Primero tenemos al doctor Saúl Ramírez Sánchez. Adelante. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Saúl Ramírez Sánchez, soy egresado de la carrera de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo, una maestría en Sociología Política por parte del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y tengo un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Trabajo actualmente los temas de Sociología del Derecho, pueblos indígenas, cultura jurídica, políticas jurídicas y también migración indígena. Actualmente laboro en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, con su sede acá en Tijuana, y también colaboro con agrupaciones sociales e indígenas, y también soy miembro fundador de una organización civil que se llama Agenda Ciudadana, que hace litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. También tenemos la participación de la maestra Carla Punzo. Adelante. Muchas gracias, Ángel. Pues yo soy la maestra Carla Punzo Villafuerte, soy licenciada en Derecho por la Universidad La Salle en Morelia. Posteriormente me especialicé en Derecho Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México en la División de Estudios de Posgrado de Derecho, y recientemente la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad. Particularmente, pues mis estudios han estado enfocados a trabajo con las comunidades, temas de gobernanza particularmente en comunidades indígenas, en particular de la meseta purépecha, y actualmente me encuentro estudiando también el tema de instituciones comunitarias. Trabajo para la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad de la UNAM, y también me encuentro participando con diversas organizaciones civiles, entre ellos una colectiva que se llama Cambiémosla Ya, que le brinda apoyo y asistencia jurídica y de diferente índole a las comunidades que se encuentran en litigio por los proyectos mineros. Gracias, maestra. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Rosa Isela Rosales Palma, estudiante de segundo semestre, que presenta su trabajo titulado Los coordinadores territoriales en la alcaldía Xochimilco, coadyuvantes en el acceso de los derechos humanos a la justicia y los mecanismos de defensa indígena en los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a presentar no sé si ya, sí se puede ver, ¿verdad? Sí, sí vemos tu presentación. Sí, muchas gracias. Pues sí, mi nombre es Rosa Isela Rosales, como ya me presentaron. El tema de tesis que yo voy a desarrollar, o la investigación que voy a desarrollar, es en relación a una figura tradicional que existe, en este caso, bueno, el nombre de mi tesis es la coordinación los coordinadores territoriales coadyuvantes en el acceso a los derechos humanos y los mecanismos de defensa indígenas en los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México. Esta figura de coordinadores territoriales existe básicamente en 4 alcaldías en la Ciudad de México.
que son Tláhuac, Tlalpan, Milpalta y Xochimilco. Su servidora soy habitante y residente originaria de Xochimilco. Entonces, esta tesis de investigación o este proyecto de investigación surgió desde la licenciatura. Yo soy licenciada en Derecho por la UNAM y mi tesis de licenciatura fue acerca justamente de un tema de regulación jurídico-administrativa de esta figura de tradición indígena. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ha estado, me doy cuenta que no solamente se requiere una regulación jurídico-administrativa, que sí se ha dado ya, de cierta forma, algún avance en la Ciudad de México, sino que también esta figura, pues al final de cuentas, tiene un origen y tiene defensa, las personas que la ocupan tienen defensa en cuanto al hecho de los derechos humanos. Dentro de las generalidades de mi tesis, bueno, son que los coordinadores territoriales en la alcaldía de Xochimilco son una figura tradicional de representación ciudadana de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México. En cada uno de los 14 pueblos y las 2 colonias de la alcaldía de Xochimilco, de donde son elegidos a través de una vía del voto en la urna mano alzada, a través de una asamblea ciudadana. Por lo que después de realizar un análisis en cuanto a sus antecedentes, forma de creación y designación, estructura, actos emitidos y su aparente carácter político-administrativo, se llega a proponer una regulación jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué busco esto en las generalidades? Bueno, pues al final es para que se demuestre que estas figuras de coordinadores de enlace territorial fungen como un enlace justamente entre la autoridad legal de la alcaldía en Xochimilco, como son los alcaldes, y entre pues, la ciudadanía. Esta figura de enlace tradicional, dentro de mi protocolo que ya tengo de investigación, bueno, pues el planteamiento del problema de esta figura, aquí lo tengo, es que, bueno, tiene antecedentes tan remotos como lo es la alcaldía misma, ¿no? Es decir, que tiene una figura que viene desde antes de la llegada de los españoles a Xochimilco. Entonces, lo que busco es justamente demostrar que la figura de coordinador de enlace territorial pues es de gran beneficio hacia la sociedad en la alcaldía de Xochimilco, toda vez que fungen, son las primeras personas que tienen entre la ciudadanía y la representación legal de la comunidad, son los primeros que tienen un enlace con ellos. Ellos son los primeros que pueden interactuar para resolver algún tipo de conflicto. Entonces, es una figura que ha ido trascendiendo con el tiempo. De un inicio, la alcaldía de Xochimilco era quien organizaba toda la elección. La Dirección de Participación Ciudadana es quien emitía la convocatoria, quien ponía las reglas como tal, sin que tuviera facultades administrativas para ello, puesto que pues, por ello existe un Instituto Electoral de la Ciudad de México, y es el instituto quien a la fecha está realizando ciertas pues, funciones para que puedan ser elegidos. La forma en que se eligen ahora pues, es a través de la vía del voto a mano alzada. Ya no hay una elección como tal que se organice por parte de la alcaldía. Y entonces esta figura, bueno, pues es simplemente, es realmente una figura ciudadana en la que las personas que fungen como tal, pues tienen preferencia quienes son originarios del pueblo en comento y que, bueno, tengan un modo honesto de vivir a ojos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que, bueno, los coordinadores de enlace territorial son representantes de la comunidad, con cierta autoridad y conocimiento de la labor administrativa, para servir de un vínculo entre el pueblo y el gobierno. Resulta indispensable que esta figura sea regulada para que realmente represente un avance en materia de participación ciudadana y por ende de acceso a los derechos humanos y la justicia a los mecanismos de defensa indígenas. Ello toda vez que a la fecha no están regulados como tal en un material legal, y sí tienen una representación ciudadana tal cual existe. Por lo tanto, mi tesis va enfocada a que pueda existir alguna modificación a la ley de participación ciudadana para que puedan ellos tener una representación y una figura legalmente constituida y que los actos administrativos que ellos actualmente tienen, pues bueno, puedan ser regulados y puedan ser establecidos, ¿no? Entonces, de manera general, ese es el avance que tengo, mis mecanismos para poder llegar a continuar, bueno, proseguir con el estudio de investigación es a través de la investigación documental, puesto que existen textos muy antiguos en Xochimilco acerca del origen, justamente como decía, de antes de la llegada de los españoles, y esta figura ha tenido diferentes nombres a lo largo de su historia, ha ido cambiando
conforme ha ido también modificándose la cuestión administrativa y legal en la Ciudad de México. Y entonces voy a hacer una investigación documental, voy a hacer una investigación de campo en la que me voy a acercar. Afortunadamente tengo como con los nexos con las comunidades, porque soy originaria de ahí, y entonces es acercarme a las personas que organizan esta elección actualmente y poder preguntar cuál es la visión que tienen los ciudadanos de cada uno de los pueblos donde son elegidos, para que con base en ello se pueda determinar justamente si mi hipótesis es correcta acerca de que son un enlace y son garantes de poder acceder a los derechos humanos entre la ciudadanía y entre la figura legal de la administración pública. Entonces, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Saúl Ramírez, adelante. Sí, muchas gracias, Ángel. Rosa Isela, sin duda es un tema muy actual, el reconocimiento de estas figuras jurídicas de los pueblos indígenas o de las comunidades originarias en este caso. Pero leyendo tu documento, tu narrativa, tu protocolo de investigación, la primera observación al respecto que me surge es que no pones ninguna pregunta de investigación. Tienes hipótesis, pero no tienes pregunta de investigación. Entonces, ahí en la coherencia que debemos tener en cuanto al planteamiento del problema, a la pregunta de investigación, y después para respondernos esa pregunta de investigación necesitamos una hipótesis. Sí te sugiero que reformules con esta información que tú tienes en cuanto a una pregunta de investigación. O sea, ¿qué quiero conocer de estos coordinadores territoriales? Lo manejas en la hipótesis, ¿no? ¿Qué quieres? Bueno, y también en la narrativa, en el planteamiento del problema, ¿no? Quieres proponer una regulación jurídica y por consiguiente su inclusión en el régimen jurídico de la Ciudad de México. Ya mencionaste, y esa era una de las preguntas que iba a tener, ¿dónde querías esa regulación o esa inclusión o poner ese concepto jurídico? Ya lo comentaste, que en la Ley de Participación Ciudadana. Sin embargo, yo creo que este tema da para más, en el sentido de que el apartado, en la fracción séptima del apartado A del artículo 2 constitucional, establece ahí que deben de tener los pueblos indígenas representación en los cabildos. Y bueno, como una alcaldía de Xochimilco debe tener su representación en esa mesa de trabajo, ¿no? En ese cabildo, en esa alcaldía. Y una vez teniendo esa representación, que va muy parecido también con el protocolo de investigación de la compañera Edith, pero en este sentido ellos van más adelantados, pero sí yo creo que ese reconocimiento que estás buscando ya lo tienen. Más bien se necesita la aplicabilidad de ese reconocimiento, que ya está en la Constitución Federal, ya está en la Constitución local, pero se necesita la aplicabilidad en la alcaldía de Xochimilco, ¿no? Y yo creo que ahí se debe de reglamentar esta figura de coordinadores territoriales. Y en efecto, estableces un marco conceptual en tu protocolo de investigación. Sin embargo, me parece ahí también que tienes que dialogar con este tipo de figuras de puesto administrativo, puesto político, legitimidad de ese cargo de coordinadores. Estableces que estos coordinadores es un puente de arraigo de comunicación entre la comunidad y las autoridades administrativas de la alcaldía. Sin embargo, creo que necesitas profundizar en algunos temas, en algunos conceptos, ¿no? Sobre todo, había figuras en los años 70, 80, como el cacicazgo, ¿no? En las regiones indígenas, y que de alguna manera Luisa Pared pues ya habló mucho
mucho de esa figura política, que muchos eran indígenas y eran los indígenas letrados, ¿no? Que de alguna manera jugaban este papel de intermediarios entre el Estado y las comunidades indígenas o rurales, ¿no? Yo creo que eso también te puede servir para reflexionar y adentrarte más al tema, ¿no? Antes eran también los delegados regionales o delegados políticos que establecía el viejo régimen, ¿no? En los estados, en las regiones indígenas. También a lo mejor necesitas revisar el tema del sistema de cargos, ¿no? Porque vas a establecer ahí también que estos coordinadores territoriales no son de ahora, sino tienen una herencia cultural, una herencia que no es de ahorita, ¿no? Tal vez el nombre sea de ahorita, pero no su función, su cargo, ¿no? Su estructura. Entonces, el sistema de cargos que establece Leif Kosbach es muy bueno para centrarte en esta dinámica de los puestos políticos y administrativos que tienen las poblaciones. También te invitaría a leer un poco sobre la cultura política indígena, ¿no? Hay un libro de Natividad Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que te puede ayudar en este tema. Y sobre todo, establecer tu metodología, tus técnicas de investigación al estudio de caso. Yo creo que es lo que te permitiría desarrollar más tu tema, desarrollar más tu investigación y centrarte en temas de igualdad política, igualdad jurídica, cultura política y este tema de participación y representación también, ¿no? Me parece que es un buen ejercicio el que llevas, pero sí necesitas profundizar más en el tema. Nos pones una lista de bibliografía bastante extensa, pero no la vemos, o al menos no se ve reflejada en el protocolo de investigación, y creo que si tú la pones ahí, en el protocolo ya, pues vas a dar unos pasos muy adelante, ¿no? En tu investigación, porque eso te ayuda también a reflexionar y a repensar la pregunta de investigación que necesitas plantearla y otras preguntas de investigación secundaria, ¿no? Que te ayuden a definir tu estructura de tu investigación, es decir, tus capítulos, ¿no? Cómo van a ser tus capítulos y previniendo las temáticas que vas a desarrollar en esos apartados para que fortalezcas no solamente tu pregunta de investigación y tu hipótesis, sino también para que veas los hallazgos a donde quieras llegar, ¿no? Porque me parece que es un tema bastante interesante y que, bueno, sí necesitas trabajarlo un poquito más en cuanto a este protocolo de investigación que nos presentaste. Serían mis comentarios, Ángel. Muchas gracias. Gracias por la retroalimentación, doctor. Continuamos con la maestra Carla Punzó. Muy bien. ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos bien. Rosa Isela, muy interesante tu tema, tu proyecto de investigación. Digo, en todo este proceso, me queda claro que los pueblos originarios de la Ciudad de México se cuecen un tanto distinto al de las zonas rurales, de las otras regiones del interior del país, y tienen ciertas internas sobre las cuales se tiende a desarrollar las distintas figuras. Hablabas tú de que esta figura existe desde antes de la llegada de los españoles, coincido contigo, en algún momento me tocó conocer también cómo se institucionaliza a través de las leyes de reforma con el llamado abogado de indígenas, y que para eso de 1856, 1857 tuvieron un rol muy importante en el reconocimiento de los derechos agrarios de las comunidades indígenas. Para el caso particular de las alcaldías que cuentan con pueblos originarios, el rol, creo que dentro de tu hipótesis valdría muchísimo la pena que más bien te enfocaras a identificar
más allá de lo que ya conoces y de lo que ya te ha tocado ver a través de esta figura en tu experiencia personal, como tratar de ir ahorita quizá no me quisiera yo meter en sugerirte más temas en los que pudieras abordar, porque a final de cuentas la hipótesis también es algo que se va mutando durante tu proceso de investigación. Si estoy teniendo mala conexión. Ángel, no sé si me escucho, porque de repente se congela. Sí, se cortó, pero ya te volvimos. Ok, perfecto. Sí, ya me está avisando Meet que es inestable mi conexión. Me disculpo por eso. Pero bueno, te comentaba que en efecto tu hipótesis pues va a sufrir muchísimos cambios en la medida de que te vayas acercando. Digamos que dejar tu redacción lo más flexible posible a partir de lo que tú intuyes que es el rol de esta figura de los coordinadores territoriales y sobre todo partir a través del potencial que puede tener una vez que esta figura se institucionalice y se regule. O sea, que sea reconocida en los códigos y en las normas existentes de tanto de la Ciudad de México y quién sabe, a lo mejor se puede ver reflejado en algo muchísimo más complejo como una política pública. Entonces, digamos que tratar de flexibilizar la redacción de tu hipótesis, coincido con el doctor Saúl, es muy importante partir de una pregunta de investigación porque la pregunta de investigación va a acotar. Algo de lo que nos pasa constantemente cuando estamos en el proceso de investigación es que queremos abarcar muchísimas cosas y realmente se presta, o sea, el tema de pueblos originarios se presta y conforme estás resolviendo ya un objetivo, te emergen otras preguntas y que son un tema de tesis por sí solos. Entonces, te recomiendo que partas de estructurar una pregunta de investigación en la que tú identifiques cuál es el potencial de esta figura, si esta figura ya existe como una institución dentro de las alcaldías, desde cuánto tiempo existe y cuál es el potencial que tiene una vez que sea reconocida por las constitucionales tanto de la Ciudad de México o en qué código, en qué ámbito normativo la buscarías tú incluir. Vaya, te puedes ir lo más lejos que tú quieras, pero entre más acotes tu proceso de investigación, va a ser muchísimo más fácil para ti. Vas a estar más enfocada también en tus procesos de entrevista, en tu proceso de investigación, de trabajo con la gente y sobre todo, pues ir identificando y por qué no el resto, cuando pueblos originarios hay en la gran mayoría de las alcaldías. Eso sí, la gentrificación no los ha sacado del todo, pero sí es importante que partas de tu pregunta de investigación y uno de los objetivos específicos que me atrevería a sugerirte es cuáles son las implicaciones que va a tener el reconocimiento de esta figura, el reconocimiento jurídico de esta figura en distintas materias. Porque en efecto tú estás poniendo algo súper importante, que es el facilitar el acceso a la justicia y el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos a través de esta figura. México es signatario de muchísimos instrumentos internacionales a través de los cuales se insta constantemente a que las leyes se modifiquen para que sea más accesible, por así decir, la garantía de los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles van a ser esas implicaciones en las materias que normalmente solemos vincular con los pueblos originarios? Hablamos de materia agraria, materia ambiental, cuestiones también de territoriales. Vaya, digamos que es muy nutrido, pero va a ser muy importante que puedas aplicarlo por que esta figura sea reconocida en las leyes
estructurar y a quienes vayan a legislar para que esto sea posible. Entonces, ¿de qué manera vendemos esa idea? ¿De qué manera hacemos que nos compren el hecho de lo importante de que exista esta figura y de que sea reconocida en nuestro sistema jurídico, por lo menos a nivel local? ¿Y cuál es el hito que representaría eso? Esperando no haber abusado del tiempo, agradezco su atención y me disculpo por los inconvenientes de conexión. Muchas gracias, maestra. Agradecemos los comentarios y a continuación continuamos con Edith García Valderas, estudiante del segundo semestre, que presentará su trabajo titulado Implicaciones del reconocimiento del Consejo del Gobierno del Pueblo de San Andrés Totoltepec, ubicado en la Ciudad de México. Adelante. Buenas tardes. Estoy tratando de compartir, disculpen. Ahora no quiere. No se ve mi pantalla, ¿verdad? No, ¿Ya? aún no lo vemos. Creo que ya. Ok. Buenas tardes. Soy Edith García Valderas y mi tema es implicaciones de la falta de reconocimiento del Consejo de Gobierno del Pueblo de San Andrés Totoltepec. Esto está ubicado en la Ciudad de México. Mi materia es Derecho Indígena, mi maestría. Macuali Axiowalo, Inaltepel, San Andrés Totoltepec. Bienvenidos al pueblo de San Andrés Totoltepec. San Andrés Totoltepec es un pueblo originario que radica en su territorio desde antes de la conquista, como se tiene configurado en los convenios internacionales 169 y la Constitución Política de la Ciudad de México, así como la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, sucede que con los pueblos originarios de la Ciudad de México, para que estos sean sujetos de derecho, no han estado siendo reconocidos, lo cual impide que sean este cuarto nivel de gobierno que les permita su desarrollo económico, social, cultural, político y de impartición de justicia. Es cierto, se han tenido varios acuerdos firmados internacionalmente y ratificados, pero las leyes, aunque nos reconocen a los pueblos indígenas, no nos dan nuestros derechos. Sin embargo, nosotros en 2018, con la sentencia del Tribunal Federal Electoral, se hizo la realización de un cambio de gobierno. Me voy a permitir mostrarles estas fotos en las que se ve por qué es tan codiciado este territorio. Tenemos zonas boscosas y tenemos todavía una mancha urbana que no nos llega todavía a consumir. Este elefante blanco aún ha sido poco a poco desplazado. Teníamos un subdelegado que era nombrado desde 1929 de manera discrecional por parte del delegado en función en la delegación, y esto nos impedía tener nuestras formas de gobierno. ¿Por qué? Porque había la intromisión de la delegación y alcaldía desde la propuesta de la Junta Cívica, es decir, la Junta Cívica era la que supuestamente ayudaba a hacer la elección del subdelegado, y es una elección entre comillas, porque bueno, pues era de manera discrecional, que más le convenía era el que ganaba, ¿no? Y desde conformar esta Junta Cívica hasta que era nombrada esta persona, entraba a formar parte de la estructura, lo cual generaba que fuera un empleado más de la alcaldía de último nivel, pero a fin de cuentas empleado. Y entonces la demanda ciudadana quedaba sin atenderse, y pues ellos tenían, los que estaban ya sujetos por parte de la alcaldía, pues someterse a lo que le dictaba el patrón. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, en 2018 logramos que se
hiciera el cambio de autoridad a través de una sentencia, la 2165-2016 del Tribunal Federal Electoral, y cambiamos de subdelegado a Consejo de Gobierno. Esta figura no es nueva en nuestro pueblo. Como pueden ver, tenemos antecedentes de que se reunían los pobladores para poder hacer los trabajos que fueran necesarios para la comunidad y que pudiera seguir su desarrollo. Este Consejo de Gobierno se toma protesta el 2 de septiembre del 2018. Y bueno, pues si ven, algunos tienen como flores, no son flores, es el bastón de mando que consta de una flor, que efectivamente somos floricultores, la cañuela, que es la producción de maíz, las aves porque Totoltepec significa cerro de aves, y los listones tricolores que pues estamos reconociendo al Estado mexicano. No estamos siendo soberanos, estamos siendo autónomos en nuestra determinación. Mi pregunta bueno, antes que pasamos a la pregunta, quisiera comentarles que nosotros conformamos el Consejo de Gobierno, pero también vimos que teníamos la necesidad de sacar las reglas con las cuales íbamos a trabajar, y entonces conformamos nuestro Estatuto de Gobierno, que fue ya calificado también por el tribunal en 2022, 29 de octubre del 2022. Estas calificaciones en realidad no debieran suceder, sin embargo, estas nos llevan a que estemos jurídica y judicialmente establecidos, ¿sí? O sea, si bien es cierto que nosotros por derecho ya tenemos tenemos la oportunidad de formar nuestro Consejo de Gobierno y nuestras reglas, porque el Estatuto de Gobierno no es otra cosa más que trabajar sobre lo que en la memoria se tiene. Ahora el Estatuto lo va a llevar a la letra para que no se nos olvide, porque sobre todo las generaciones nuevas son las que de repente creen que las cosas que estamos viviendo siempre han sido así, y no es cierto. Ha habido una lucha muy fuerte para poder llegar a esto. Mi pregunta de investigación es: ¿cuáles son los riesgos por la falta de reconocimiento gubernamental del Consejo de Gobierno Comunitario del Pueblo de San Andrés Totoltepec en el ejercicio de sus derechos colectivos y la protección del territorio? Mi objetivo general de este trabajo es analizar los riesgos que provoca la falta de reconocimiento del Consejo de Gobierno en los derechos colectivos reconocidos para la protección del territorio mediante la apropiación y aplicación de los instrumentos jurídicos en el ámbito nacional e internacional del pueblo náhuatl. Los objetivos específicos los objetivos específicos sería realizar una etnografía del orden normativo del pueblo de San Andrés Totoltepec, de cómo es su organización, cómo se ha desarrollado y qué funciones tiene desde una perspectiva intercultural que contribuya a la comprensión de la cosmovisión del pueblo náhuatl, mediante la recuperación de experiencias narrativas y colectivas. Mi siguiente objetivo sería explorar como parte de la asamblea el conocimiento. Bueno, aquí quisiera comentar. Formamos asambleas, o sea, no es que el consejo sea nombrado por partidos políticos. Aquí la gente se reúne en asamblea y de ahí es como emana el consejo. Cuando se hacen estas asambleas comunitarias, quisiera aprovechar para explorar el conocimiento de los derechos colectivos, ¿no? Si los conocen, qué saben de ellos, y ¿para qué? Para que puedan hacer el ejercicio de los mismos por parte de toda la comunidad, ¿no? Investigar sentencias que han sido emitidas en torno a los consejos de gobierno para que sean soporte de los reconocimientos del consejo, a través de un trabajo de archivo en base a las resoluciones a las que han llegado los magistrados que las sustentan. Aquí es importante porque cuando pudimos llegar a nuestra resolución de sentencia en 2018, previamente tuvimos que tener reuniones con los magistrados para explicarles por qué éramos un pueblo, cómo era nuestra normatividad, en qué nos basábamos para elegir a nuestros representantes. Hay muchas cosas que desconocen el derecho positivo o los magistrados,
o las autoridades gubernamentales incluso para poder entender lo que es un pueblo. Sí es cierto, tenemos escrito mucho, pero falta todavía. Diseñar un proceso de apropiación colectiva en el marco jurídico sobre los derechos de los pueblos, con el fin de que los habitantes se apropien de la memoria histórica, de su historia local, y al conocer el marco jurídico defiendan los derechos que como pueblo les corresponde para cultivar el sentido de pertenencia y así exigir el reconocimiento y actuación de autoridades representativas en la protección de su territorio ante la alcaldía y demás autoridades, protegiendo su territorio, que su territorio no quede a merced de los consorcios inmobiliarios, planes generales de desarrollo impuestos, más no construidos con su anuencia. O sea, no nos los preguntan, nos dicen, se va a hacer esto. Y algo importante, sí me interesa la difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas entre los habitantes. Esto sería a través de audiovisuales, impresos. La memoria histórica debe persistir y los demás pueblos también pueden tomar este ejemplo para poder hacer lo propio en sus pueblos. El estado del arte de esta investigación reúne estudios relacionados con tensiones y conflictos que provocan la falta de reconocimiento de la autoridad representativa emanada en su ejercicio de derecho como pueblo indígena originario. Recordemos que tenemos derecho a la autonomía y a la libre determinación, y es importante ampliar la comprensión de la importancia del reconocimiento gubernamental de este consejo y de estas autoridades, pues, que no son nombradas al azar, sino que provienen de una asamblea comunitaria, que es la máxima autoridad, que tienen usos y costumbres, o sea, que están respetando nuestros sistemas normativos, que es pública, de frente y a mano alzada. No tenemos aquí la elección por voto universal. Para esto es necesario analizar la concepción del indio, y utilizo los escritos de Alicia Barabas, 2004, que realiza sobre cuál es la situación o cómo ha trascendido la imagen del indio. También utilizo detalles como de la Secretaría de Gobernación, como cuál es la influencia que tienen los migrantes en este territorio, porque también tenemos visitantes salvadoreños y hondureños sobre todo, que aunque son de paso, vienen a la comunidad en busca de un trabajo, aunque sea eventual. El marco teórico, estoy consultando lo que es el teatro americano de Villaseñor para ver los registros de administraciones en la colonia donde se nombra al pueblo y a sus aportaciones. En esta parte se ve cómo nosotros fuimos madereros, que se llevaba la madera a Coyoacán, pero también la mano de obra. Estoy consultando Gobierno sin reconocimiento por parte del Poder Central de Francisco López, 2016, la invisibilización simbólica y fáctica de los indios, que es de Alicia Barabas también, el reconocimiento de los consejos de gobierno comunitarios, estudios antropológicos por parte del Tribunal, de Territorio y Autonomía de los Pueblos, Gustavo Corral, y Atzimba, aquí es una licenciada que nos ha apoyado mucho en el derecho a la autonomía de los pueblos originarios. Tengo mi investigación en la que vamos a presentar lo que es la justificación, o sea, ¿por qué es importante este trabajo? Lo considero importante, pues, si no tenemos nosotros el reconocimiento gubernamental, a lo que nos hemos enfrentado ahorita es que solo se crean un supuesto conflicto entre dos grupos, los que somos aliados del Consejo y los que están en contra, pero no somos un conflicto de dos grupos. Es un conflicto realmente que tiene una comunidad al no reconocérsele a sus autoridades. ¿Y en qué nos perjudica? Bueno, pues no se hace atención por parte de la alcaldía, se sigue nombrando o haciendo un vacío de autoridad que no existe, pero que bueno, como no les conviene a las autoridades, así lo generan. Mi descripción de estudio sociohistórico del contexto
Aquí básicamente San Andrés siempre ha luchado por su reivindicación como pueblo indígena originario. Si se dan cuenta en esta foto habla incluso de una independencia, pero es como parte de lo que nos ha faltado para poder exigir realmente cuáles son nuestros derechos. Sin embargo, la manifestación sigue presente. La foto de la derecha es una foto en la que se hizo el 1 de octubre del 2022 para festejar el aniversario de la alcaldesa que también llegó impune. Los actores sociales, pues obviamente es el pueblo originario, la asamblea, el consejo, la alcaldía, tenemos a los habitantes que están en contra y a favor, a un patronato que se resiste a dejar de existir. Aquí es relevante la asamblea comunitaria porque esa es nuestra máxima, nuestro máximo patrón, ¿sí? Del consejo. Y este consejo que, bueno, está conformado por varios grupos que han trabajado dentro de la comunidad y que se puede ver en el estatuto cuáles son las reglas, que son personas honoríficas, honorables, de alta moral, y que, vamos, se presentan, aunque se eligen en los grupos, se presentan a la asamblea, y si la asamblea dice, no, yo no estoy de acuerdo porque conozco que fulano hizo esto, aquello, comprobado, no nada más porque se diga, entonces va para atrás, no se puede conservar ese nombramiento, aunque se haya sido dentro de su grupo y que tengamos un acta que lo avale. La metodología de la investigación, pues, es básicamente una autoetnografía, porque yo vivo aquí, yo soy de aquí, yo vengo de las familias troncales del pueblo de San Andrés Totoltepec, y si bien he tenido que dejar de vivir algunas horas por cuestiones de trabajo, seguimos inmersos en el trabajo. Mis padres siempre fueron gente que estuvo trabajando en bien de la comunidad. También se considerarán para el estudio las aportaciones que se realizaron por los participantes de la redacción del Estatuto de Gobierno. Este Estatuto de Gobierno no lo hicimos un grupito nada más, sino se citó a la comunidad para poder hacer el trabajo. Y quiero mostrarles que este es nuestro territorio ancestral. Así están con los ejidos, con sus ejidos. Tenemos 2 ejidos, que ahora una de ellas es ya colonia, en la Gaceta de la Ciudad de México ya salió como tal. Tenemos varias expropiaciones, mínimo se encuentran 4, que son la del Colegio Militar, la del Parque de Reserva Ecológica, la autopista, la Federal a Cuernavaca, son 5, perdón, y la del ferrocarril hacia Cuernavaca. Para evitar confrontaciones con los opositores al Consejo como autoridad representativa, se realizará la recolección de la información en base a las actas de asamblea del Consejo, narrativas descriptivas de los acontecimientos que se han realizado en pro de revertir el cambio de autoridad. Este es el territorio considerado como el pueblo de San Andrés, que dista mucho del original. El territorio, se habla de que hemos vendido tierras, la realidad es que nos han dicho que tenemos plusvalía y que hemos ganado esa plusvalía. No es cierto, la verdad es que se nos imponen impuestos muy fuertes, impagables, y entonces se tiene que vender. Las zonas que distan de este mapa aquí es precisamente algunos terrenos que se han tenido que vender y mal vendidos porque creyendo que pueden mejorar el tiempo de estar en el campo a algo más oficina o más de cuidado del sol, pues compran, por ejemplo, un microbús y entonces los lleva a que ese microbús pues, se deteriora y se pierde. Esta es parte de mi bibliografía. Es larga la que yo tengo ya en el documento oficial o largo, pues, y tengo mis enlaces para que puedan dar una vista de lo que es los consejos de gobierno. Ahorita ya estamos en la segunda época, del 2022 al 2025, en la nueva figura de consejo, y la primera fue del 2018, en estricto sentido tenía que ser al 2021, pero por la pandemia tuvimos que alargarnos a 2022, y también por situaciones de que los mismos consorcios inmobiliarios no cerraban
nos hacían tomas de las explanadas y no podíamos hacerlas, entonces es por eso la tardanza. Tlazocamati Miyac, muchas gracias. Me siento honrada de haber estado con ustedes. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Empecemos con el doctor Saúl Ramírez. Adelante. Sí, muchas gracias, Ángel. Pues primero que nada, felicitarla, compañera Edith. Sin duda es un trabajo de investigación participativa muy interesante. El tema de este reconocimiento del Consejo de Gobierno del Pueblo de San Andrés Totoltepec, sin duda está dentro de los temas de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. Sin duda, el trabajo que usted menciona y sobre todo la ayuda de la Defensoría Pública Electoral de los pueblos indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha llevado a muchos pueblos indígenas a llevarlos a otro nivel, digamos, ¿no? Y con otro nivel me refiero a este litigio estratégico que se han establecido en muchas comunidades, ¿no? Recuerdo bien el tema del municipio de Toluca, ¿no? Cómo se ganaron espacios en el Cabildo, y no solamente se ganaron espacios, sino mesas, sino sillas ahí en el Cabildo, sino también se ganó presupuesto y oficinas para una representación, ¿no?, indígena en un municipio que era muy difícil que se ganara y se ganó. El tema del reconocimiento del Consejo de Gobierno, en el caso particular del pueblo de San Andrés Totoltepec, me llama mucho la atención porque es realmente no solamente el reconocimiento, sino en el fondo es una lucha de esta autonomía indígena en una ciudad, en la ciudad más poblada o de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no?, en donde sus pueblos indígenas están reconocidos. Existe una constitución que reconoce a los sujetos de derecho público de los pueblos indígenas, pero sí necesita ese puente del que hablamos también con la compañera Rosa Isela, ese puente de aplicabilidad, ¿no? Y esa aplicabilidad, en el caso de su investigación, es lo que están haciendo ustedes. Yo creo que van por muy buen camino, en el sentido de que, pues, ahora falta esa exigibilidad de derechos, como es no solamente el reconocimiento del estatuto, sino esa aplicabilidad de recursos que se necesita como consejo. Y también me llama la atención que el consejo que le ponen a ustedes es con C de casa y no con S, ¿no? ¿No? Sabemos, a lo mejor es una diferencia insignificante, hablando en términos de semiótica, pero sí es muy importante en términos jurídicos, ¿no? Porque el consejo, con C, significa el reconocimiento de un nivel de gobierno, ¿no?, a comparación de la palabra consejo con S, ¿no?, que es simplemente un comité o un colegiado que puede ser formado no solamente en una administración, sino en un grupo, etcétera. Pero aquí consejo de gobierno es como un cuarto nivel de gobierno que se ha establecido, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Entonces, realmente la investigación que está haciendo usted me parece que debe ser reforzada para tratar de sacar esa información que se está construyendo en estos últimos años, ¿no?, en cuanto a la definición del derecho indígena. Y en ese sentido, usted puede tener muchos hallazgos, ¿no?, desde empezar a saber no solamente su pregunta de investigación de cuáles son los riesgos de la falta de reconocimiento de este consejo, sino también formular toda la estructura del derecho indígena que tiene este consejo, este pueblo indígena de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya lo están haciendo, ya tienen un estatuto, ¿no?, que de alguna manera, pues ya en la lectura de la narrativa y la exposición también usted lo dijo, pues ya está reconocido por el Tribunal Electoral, ¿no?
de alguna manera, en términos generales, la Constitución y la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad de México ya establece que reconoce las formas organizativas de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este consejo es una forma organizativa de un pueblo indígena. Entonces, realmente ya tienen elementos para crear y construir el derecho indígena, en este caso particular, de San Andrés Totoltepec. A establecer cuáles son los principios de este derecho, ¿no? Cuál es ese andamiaje jurídico, que uno de ellos es el consejo. No sé si hay otros sistemas de cargos, me imagino que sí, porque hay mayordomías o fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? En términos religiosos, pero seguramente hay otros cargos. Entonces, sin duda, es un tema que enriquece mucho. Yo solamente le recomendaría establecer, hay dos maneras, ¿no? Particularizar más o acotar más la pregunta de investigación, ¿no? Y quitarle sobre riesgos y darlo mejor en positivo, ¿no? Como cuáles son las fortalezas del reconocimiento del Consejo de Gobierno del pueblo de San Andrés Totoltepec, ¿no? En lugar de riesgos, ponerlo en positivo para que usted vea que ese reconocimiento, bueno, pues no solamente es un reconocimiento jurídico, sino además pues tiene principios de derecho, tiene estructura, ¿no? En términos de instituciones, tiene reglas, tiene una cultura jurídica propia, ¿no? Ustedes se reúnen en asamblea, tienen códigos de conducta, tienen comportamientos, tienen actitudes en cuanto a que se organizan de alguna manera, ¿no? Respetan, ven el derecho mexicano, el derecho positivo de una manera, juegan con él y ese juego que establecen con él es para fortalecer su derecho indígena. Entonces me parece que tiene muchas fortalezas su trabajo, sin duda yo la felicito y yo le recomiendo reflexionar sobre estos temas, ¿no? Que es ir pensar más allá de lo que tienen ahorita en cuanto a que pueden construir un derecho indígena muy particular, que es el tema de San Andrés Totoltepec como pueblo y como andamiaje jurídico, como principios de derecho indígena, que ustedes ya lo tienen. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias y felicidades, compañera Edith. Gracias, doctor. Continuamos con la maestra Carla Punzo. Muchas gracias, Ángel. Edith, pues me sumo a las felicitaciones del doctor Saúl. Creo que, pues, al final de cuentas estás en la línea de batalla. Digo, ya no nada más es vivo ahí y lo veo, es vivo, actúo, trabajo, respiro. Entonces, se nota en lo exhaustivo de la información que nos estás brindando. Y realmente de eso no podría yo decirte mucho porque me queda claro que eres un actor partícipe dentro de la investigación. O sea, formas parte del estudio de caso y más bien como mi intervención va a ir un poco más enfocada a sugerirte que juegues un poco a estar como actor y de repente como espectador. Porque para el proyecto en sí mismo, yo creo que ya tienes la sustancia, que es lo más importante. Ahora vamos a darle un poquito de estructura y justo la parte metodológica nos obliga a los investigadores a asumir este papel de espectador. Entonces, partiendo de tu pregunta de investigación, creo que es una pregunta de investigación que está bastante bien acotada. El tema es que cuando empiezas a abordar tus objetivos específicos, me suena más a una propuesta sobre este reconocimiento. ¿A qué me refiero? A mí me gustaría proponerte, o sea, que dentro de buscar cuáles son las implicaciones del reconocimiento es qué tipo de reconocimiento se busca. Por allí el doctor Saúl comentó algunos aspectos, ¿no? De
dentro de todo el engranaje que implica los derechos de la autodeterminación, el autogobierno e incluso la autogestión territorial de los pueblos originarios, ¿cuáles son estas implicaciones? ¿Qué tipo de reconocimiento estamos buscando, ¿no? Más allá de, incluso ir más allá, ¿no? O sea, porque constitucionalmente creo que tras los acuerdos de San Andrés nos seguimos quedando cortos en el reconocimiento de los pueblos originarios y los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, sería como esa primer pregunta. Ahora, ¿cuál va a ser la naturaleza institucional de ese consejo? ¿Y qué elementos deben incorporarse para que exista y se sostenga este reconocimiento que se está buscando, ¿no? Y un aspecto de mi experiencia de trabajar con comunidades indígenas es si se continúa con los usos y costumbres, bajo el sistema de usos y costumbres, y si esos sistemas involucran o incluyen mecanismos de solución de conflictos y mecanismos de rendición de cuentas. Porque sabemos que justo una de las cosas que tienden a cojear aquellos sistemas que se guían por la oralidad es que no persisten, de repente tienden a haber muchas tensiones internas y como bien mencionaste tú, o sea, hay quienes están, que reconocen la autoridad de este consejo, pero también hay personas de ahí de San Andrés que no la reconocen. Entonces, ¿cuáles son estas tensiones internas que están incidiendo para que no exista este reconocimiento? Y si esta falta de reconocimiento nada más se da a nivel gubernamental o jurídico, o sea, ¿cuál es la verticalidad o la horizontalidad de esta oposición? Ahora, tus objetivos específicos me gustaron mucho, pero yo los incluiría más como una conclusión, como en tus conclusiones ya de tu tesis, porque lo que estás haciendo es estructurar una propuesta para este reconocimiento. O sea, lo que estás haciendo es ya robustecer lo que actualmente están experimentando dentro del proceso político, social, económico, cultural. Y entonces, ¿de qué manera se puede trasladar? Entonces, ya nos platicaste, a partir de tu pregunta de investigación, cuáles son las implicaciones de que no se reconozca el consejo. Y en tu conclusión, ahora sí, metes la propuesta que justo incluiste en tu ciclo de objetivos específicos. O sea, para mí sería como ese tu parte final. Y pues ya, por mi parte sería todo. Muchísimas felicidades, Edith. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Óscar Iván Pérez Castillo, estudiante del segundo semestre, presentará su trabajo titulado El derecho humano a un ambiente sano para comunidades indígenas en los Estados Unidos mexicanos. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escuchan? Okay. Sí, te escuchamos. Sobre mi presentación, denme un segundo. ¿Cómo se hace esto? Un minuto, estoy viendo cómo compartir pantalla. ¿Se alcanza a ver? Sí, ya la vemos. Ok, un segundo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Iván Pérez Castillo. Soy estudiante de la maestría en Derecho Indígena. Mi asesor es el doctor Javier López Sánchez. Bueno, me presento, soy licenciado en Derecho. Tengo una maestría en docencia. Estoy en titulación en el doctorado en Derechos Humanos. Y ahora estoy con esta maestría, que es de las que más me ha gustado hasta el momento de mis estudios. Y bueno, el tema que yo voy a manejar es el derecho humano a un ambiente sano para las comunidades indígenas de los Estados Unidos mexicanos.
El doctor Javier López Sánchez me comentaba que por cuestiones de que tengo un trabajo prácticamente estar todo el día en oficina, que se cambia la estructura de mi tesis y hacer un artículo académico. Y aparte del tema que estoy manejando, es él que lo ve mejor como un artículo académico y que lo puedo desarrollar de esta manera para poder entender mejor el tema y que, bueno, él, de acuerdo a lo que ha visto, queda mejor así. Un segundo. Bueno, en resumen es, los pueblos indígenas en nuestro país actualmente son el derecho público y pilares de nuestra historia, cultura y bellas costumbres que enriquecen la diversidad de pensamiento y sabiduría de todas las personas mexicanas. Estos pueblos indígenas a nivel federal se protegen ante el INPI, es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y bueno, en general, como hemos observado, el gobierno federal trata de defenderlos de cierta manera en diferentes temas, ¿no? De justicia, economía, política, social. Sin embargo, esos esfuerzos por luchar por sus diversos derechos humanos no han sido suficientes, y hay uno que considero que es uno de los más importantes, bueno, que a lo que mi trabajo, estoy en el Colegio de Cambio Climático, soy parte de la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal. Considero que el medio ambiente sano hay que resolverlo, ya que este derecho es el más vulnerado para las comunidades indígenas. Es decir, bueno, la Ley General de Cambio Climático establece que el cambio climático es una variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables, está ocasionando problemas en nuestro planeta, lo cual hace que a veces haya un deterioro en la Tierra. Y bueno, y este derecho a un ambiente sano, digamos que no está cumpliendo a nivel federal para la comunidad. Bueno, y aparte del cambio climático, lo que les comentaba, desafortunadamente vierte sus efectos de manera exponencial en las zonas rurales del país, y por ende en estos territorios es donde se encuentra la mayoría de nuestras comunidades indígenas. Es decir, nuestros pueblos indígenas han sido los primeros en padecer las consecuencias del deterioro ambiental y particularmente del cambio climático. Y yo de mi investigación, mi artículo estoy investigando es que, por ejemplo, en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero son los estados donde hay más pueblos indígenas, y desafortunadamente es donde primero hay afectaciones del cambio climático. Por ejemplo, en las ciudades, regularmente el problema más fuerte son la contaminación del aire y los residuos, o sea, la basura que generamos en las ciudades es muy fuerte. Sin embargo, todos los demás problemas del medio ambiente, desafortunadamente se les pega directamente a ellos, que por ejemplo es la deforestación, la degradación del suelo, falta de energía, escasez de agua, extinción de pesca y pérdida de biodiversidad, invasión y tráfico de especies, y también sobrepesca, y otros temas más que pues, yo estaba analizando que el cambio climático o el medio ambiente que no se cuida de manera correcta le afecta más primero a las comunidades indígenas de nuestro país, y por eso es que quiero enfocar este artículo científico para poder primero enfocarme, demostrar por qué con datos duros, y después dar como unas tipo de sugerencias o qué se puede hacer para poder pues atacar este problema, pero que primero se les ayude, se les beneficia a las comunidades indígenas de todo nuestro país. Se requiere de nuevas acciones urgentes para proteger y ayudar a nuestras comunidades indígenas a contar con el cambio climático, ya que el derecho humano a un ambiente sano es obligación del Estado, pero también la sociedad en general tiene que cooperar en el respeto y cuidado de nuestro planeta. Si queremos seguir conservando nuestras tradiciones, costumbres y todos los beneficios de nuestra cultura que nos han brindado las comunidades indígenas, hay que protegerlas en todos los aspectos sociales, económicos y políticos, sin olvidar el tema del cuidado del medio ambiente para no ser un factor que vulnere sus derechos como el derecho humano a un medio ambiente sano. Las palabras claves de mi investigación son el cambio climático, derecho humano a un ambiente sano, educación en temas ambientales, medio ambiente, protección a las comunidades indígenas y la vulnerabilidad. Bueno, aquí veo el tema es que el cuidado del medio ambiente, el cambio climático es una problemática a nivel mundial. Esta afecta a diferentes grupos sociales, en especial a las comunidades indígenas, de que les comentaba. En el caso de nuestro país, tenemos que reconocer que debido a la sociedad mexicana, quienes son más vulnerables son los grupos demográficos vulnerables, y son que manejan un rol económico más bajo, y desafortunadamente son las comunidades indígenas, ¿no? También esos fenómenos cada vez son más prolongados y de mayor intensidad, se deben principalmente a la actividad humana, por lo que hay que hacer políticas de cambio climático para reforzar una educación mejor que pueda tener el tema del medio ambiente,
y también lograr una educación básica superior o media que sea obligatoria impartir educación ambiental para que nuestras comunidades también puedan tener este acceso, tanto ellas como todas las personas, pero que cuando la gente tenga el tema en la mente lo puedan llevar a cabo, ¿no? Actualmente en la educación, educación básica y media, no hay como tal una materia de educación ambiental. Entonces, a lo mejor si desde la niñez los niños no entienden qué es el cambio climático, qué es contaminación, qué es reforestación, cuidado del agua, los temas que para mí son importantes, considero que una solución también puede ser esta de que dentro de la currícula de las escuelas se tenga que la educación ambiental sea parte de una materia, porque actualmente está integrada en geografía, ¿no? O está integrada en no sé, en naturaleza o algo así, pero como tal, así que se especifique bien a los alumnos y a toda la población que es el cambio climático, la ecología, el medio ambiente y todo esto, no vamos a poder avanzar. Y desafortunadamente, como les comentaba, el tema del cambio climático o el tema de todo esto que les comento, escasez de agua, extinción de animales, deforestación, degradación del suelo, todo se enfoca, todo le toca, el primer golpe siempre es a las comunidades indígenas. Entonces es importante defenderlos de todos los aspectos, social, económico, político, pero también hay que olvidar que también tienen derecho a un medio ambiente sano, y desafortunadamente no lo estamos logrando ni en las ciudades y tampoco en las comunidades rurales donde están ellos. Bueno, ese derecho a ambiente sano, es como como una historia, se incluyó por primera vez en el 99, en el artículo 4 constitucional, el cual señalaba que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Después se le agregó que era el derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? El derecho a ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el derecho mexicano ha sido reconocido gradualmente para que le da el goce y disfrute de ese derecho a su población. Sin embargo, hay que tener mejores, proteger más a las comunidades indígenas en este aspecto. Y bueno, México actualmente enfrenta una evidente emergencia climática, por lo que el país y nuestro planeta demanda cambios profundos en las políticas y en todos los aspectos. Y bueno, y si no se da una solución a esto, afortunadamente siempre se da el primer golpe a las comunidades indígenas de nuestro país. También enfocaba el artículo científico en que hay un atlas de vulnerabilidad al cambio climático. Eso lo hacemos aquí en mi trabajo, en el INEC, donde ustedes pueden ver el mapa de toda la República y ustedes pueden eligen de cuenta, no sé, Oaxaca, eligen el municipio, y ahí va a venir qué tan vulnerable es una comunidad en diferentes aspectos. Por ejemplo, ustedes pueden visualizar qué tan vulnerable es un municipio o un estado en temas de inundaciones, deslaves, de incremento potencial de dengue, producción ganadera extensiva, inundaciones, producción ganadera a estrés hídrico, y en general qué tan vulnerable es ante el cambio climático cada comunidad o cada municipio de nuestro territorio. Aquí también me enfoqué en eso porque yo me meto a este mapa, ustedes lo pueden googlear en internet, y ustedes ponen ahí las comunidades indígenas, bueno, ponen el estado, luego ponen el municipio, y si nos damos cuenta, donde hay más comunidades indígenas que son Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero, es donde hay más vulnerabilidad del cambio climático. Es decir, todos los efectos de no cuidar el ambiente siempre le pegan primero a estas personas. Digo, salvo la contaminación del aire y los residuos que son la basura, fuera de todos los demás temas que se puedan imaginar, desde pérdida de la biodiversidad, invasión de tráfico de especies, sobrepesca, deforestación, falta de energía, falta de agua, todos esos temas siempre están le pegan primero a las comunidades indígenas de nuestro país, hasta la mayoría de ellas. Por eso es que yo quiero resaltar esto en el artículo académico, que se demuestre con datos duros y a su vez también poder, dar como unas soluciones, no sé si en materia de política o en materia de enfocarnos en algo central para poder resolver este tema. Yo sé que el gobierno federal actualmente hace muchas cosas, sin embargo también necesitamos tener más enfoque y si el tema no se resuelve pronto o se da un paso a favor, las comunidades indígenas seguirán sufriendo de este tema si de por sí se sufre de muchos temas, desde la política, la economía, la sociedad, todos los temas les pegan a ellos, ese tema también les da muy fuerte. Lo que les comentaba, yo también me preguntaba qué beneficio tendría si el sistema educativo tuviera un eje central que se basara en el derecho humano a un medio ambiente sano. Bueno, también como objetivo general, así de mi artículo científico, es indagar las posibles acciones legales y sociales que puedan lograr que nuestras comunidades indígenas sean salvaguardadas y respeten su derecho humano a un ambiente sano. También quiero identificar las acciones que México realiza
para los procesos y medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, para poder tener un pensamiento crítico como sociedad y de esa manera poder atacar el problema y a su vez ayudar a las comunidades indígenas a que no tengan este problema, ¿no? El medio ambiente, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, tiene un carácter colectivo y por lo tanto se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no solo afectan a una persona, sino a la comunidad en general, por lo cual su defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en lo colectivo. En cuanto a eso, las personas de derecho humano ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el derecho mexicano ha sido reconocido gradualmente por hacer esfuerzos para este tema. Sin embargo, considero que se puede hacer más, ¿no? Yo, en general, es lo que da mi artículo científico. Como les comentaba, primero iba a hacer una tesis y luego me comentaba mi asesor, el doctor Javier, que mejor se convirtiera en un artículo científico porque puedo dar datos buenos, datos duros, y que eso se pueda leer y que la gente pueda como hacer un análisis y poder resolverlo, de manera conjunta o que alguien pueda escucharlo y poder saber que esos problemas están afectando a nuestro país, en especial a las comunidades indígenas, y derivado de esto, poder hacer acciones para que se pueda garantizar el derecho humano a un ambiente sano, el cual es fundamental para vivir, ¿no? Pero desafortunadamente, como lo repito, de acuerdo a lo que hasta el momento he investigado, solamente, tanto en la actos de vulnerabilidad que les comenté, el mapita que les comenté, y también he hecho otras lecturas de otros temas de medio ambiente, y regularmente todos dan los mismos datos duros que los estados de la República donde hay más comunidades indígenas es donde más se presentan el efecto del cambio climático, y lo vemos constantemente como la falta de agua, inundaciones, extinción de peces, escasez de agua, sobrepesca, inclusive ya también hay contaminación del aire y residuos. A lo mejor es un poquito más bajo, ¿no? Pero desafortunadamente todos los temas de medio ambiente le pegan directamente a ellos, y hay que recordar que el derecho humano, uno de ellos es un ambiente sano, y si no se logra resolver esto pronto, seguimos con afectaciones como estas, ¿no? Si aquí en la ciudad de repente tenemos problemas de inundaciones, desde olas de calor, olas de frío, imagínense cómo afectan a las comunidades indígenas que están más vulnerables que nosotros como ciudades. Entonces mi propuesta es esa, como poder dar un enfoque o un despertar a que vean lo que estoy investigando para que se puedan hacer soluciones a este problema, que para mí es importante resolver para el beneficio de las comunidades indígenas. Eso será todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Saúl Ramírez, adelante. Sí, muchas gracias. Sin duda, un tema muy interesante, y de acuerdo a la lectura que hice de tu protocolo, me parece, y tú ya lo mencionaste en la exposición, que dentro del problema de investigación estableces un contexto jurídico internacional y luego nacional sobre este derecho humano. Sin embargo, cuando ya llegas al tema particular de los pueblos y comunidades indígenas, lo dejas ligeramente afuera. ¿En qué sentido? Bueno, que tú ya lo mencionaste, ¿no? No mencionas de alguna manera cuál es la problemática de estas comunidades indígenas, por qué afectan primeramente este derecho humano, ¿no? ¿Por qué les afecta directamente, ¿no? Mencionas que hay que dar datos duros. Yo también insisto y coincido contigo, si hay que dar datos duros cuantitativos, ¿no? ¿Cuántos representan estas comunidades indígenas, ¿no? En términos de ejidos o comunidades o municipios, ¿no? Por ejemplo, los ejidos y comunidades en el territorio nacional son el 54%, alrededor de 106 millones de hectáreas, ¿no? De esas cuales son propiamente territorio indígena, ¿no? O si lo vas a ver a través de los municipios, que hablan de más de 650 municipios totalmente indígenas, con una población del 90% o más, ¿no? O si te vas a otra indicador o categoría que habla que hay más de 1.200 municipios indígenas con una población del
y más, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser tu objeto de estudio? ¿Cuáles van a ser tu sujeto de estudio? No queda de alguna manera claro en este protocolo de investigación. Me parece que dices también que el gobierno no ha actuado de alguna manera en frente a este cambio climático, ¿no? A la falta de políticas jurídicas o la falta de políticas públicas. Y yo revisando ahí más o menos la narrativa de este gobierno federal, y que tú también lo mencionas, bueno, establecen como un eje de política pública la agroecología, ¿no? Para de alguna manera solventar, si no bien todo el tema del cambio climático, pero sí solventar un rasgo principal que tiene que ver con la producción agrícola, ¿no? Ya no esa producción extensiva o intensiva, ¿no? Agroexportadora, sino también darle este tema de la agroecología, no solamente a los productores básicos, sino también a la pequeña y mediana empresa agrícola, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tema del cambio? Ya en el mapa tú nos dijiste, hay muchos temas, ¿no? En este mapa interactivo sobre la vulnerabilidad, ¿no? De los efectos climáticos. Entonces, ahí también el término de vulnerabilidad también creo que debes de definirlo muy bien desde el inicio, ¿no? Porque se puede mal comprender, ¿no? Si me permiten esa expresión, en términos de que pues, la vulnerabilidad se asocia principalmente a las condiciones sociales de los grupos, de las personas, ¿no? Pero no solamente en términos de vulnerabilidad puedes atacar o atender este tema, ¿no? Me preocupa también un poco la pregunta de investigación, porque hablas de qué beneficio tendría el Estado mexicano para fortalecer el derecho humano a un ambiente sano. Y me parece que el papel del Estado, del gobierno federal, estatal o municipal, tiene que ver con la salvaguarda del derecho, ¿no? Con las garantías de los derechos, ¿no? No con fortalecer. Entonces, a lo mejor ahí está mal planteada la pregunta, porque el Estado debe garantizar los derechos humanos, ¿no? Tenemos una constitución garantista a partir de la reforma al artículo primero constitucional en el 2011, ¿no? Que de alguna manera hace un cambio de paradigma, ¿no? Y este cambio de paradigma es que sea una constitución garantista. Entonces, por supuesto, el Estado debe ser garantista frente a estos derechos, ¿no? Entonces, ahí la palabra, el verbo fortalecer, creo que está mal empleado, y sobre todo me llama la atención, y quizá ahora escuchándote y que laboras en la administración pública, bueno, hablas del beneficio que tendría el Estado mexicano, ¿no? Me refiero, a lo mejor estoy pensando, interpretando que cuál es el beneficio que tenía el gobierno, ¿no? Para fortalecer este derecho humano, ¿no? A lo mejor ahí está mal planteado porque se supone que es una garantía para todas las personas, ¿no? Y particularmente cómo se garantiza o se salvaguarda este derecho para las comunidades indígenas. Entonces, no tanto para el Estado, para el gobierno mexicano. O si estás pensando el gobierno mexicano como el Estado, no solamente sus instituciones, sino también como su población, ¿no? Así por eso me llama la atención la pregunta. Creo que debe ser más acotada la pregunta, debe ser más aterrizada en términos de lo que vas a plantear de la problemática específica del cambio climático frente o versus pueblos indígenas, ¿no? Como afectados principalmente de este cambio climático. Quizá sería bueno, ¿no? Que revisaras un poco la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos
de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, porque ahí habla no solamente de mujeres indígenas, pueblos indígenas, sino también de campesinos con tierra, jornaleros agrícolas y campesinos sin tierra, ¿no? Entonces, ahí establece también varios obligaciones que tienen los estados parte para atender el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena declaración, se estableció en el 2018 y parte del movimiento social a nivel mundial fue el movimiento social de Vía Campesina, es un movimiento internacional y que de alguna manera te puede ayudar a revisar esto, ¿no? Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias por el Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la maestra Carla Ponzó. Gracias, Ángel. Oscar, qué interesante tu tema y qué amplio. Mira, lo mismo que el doctor Saúl en términos de acotar. Qué bueno que te hayas ido por la parte del artículo. Para mí creo que es una forma también de ir poco a poco democratizando el conocimiento, y si tienes oportunidad de buscar una revista que sea de acceso abierto, estaría buenísimo, porque justo parte de la problemática es el desconocimiento de las comunidades de este derecho. O sea, no es sino hasta que se ve vulnerado este derecho que empiezan a involucrarse, y es una carga también que ellos no tendrían por qué tener, vaya, ¿no? Pero sí va a ser sumamente importante que, independientemente de que se trate de un artículo, pues no estamos exentos del proceso metodológico, ¿no? Entonces, trabaja muy bien en tu pregunta de investigación, o sea, busca, si lo que quieres es plasmar en este artículo un diagnóstico de cuál es la situación del acceso al derecho humano, a un medio ambiente sano de las comunidades indígenas, si quieres hacer una propuesta jurídica de cómo este derecho se puede robustecer, porque independientemente de que sea un derecho de reciente reforma, o sea, hasta 2012 que realmente aparece como un derecho, como derecho a medio ambiente sano, pues tenemos desde los años 70, ¿no? Intentando incorporarlo, pero pareciera que hay un letargo en el reconocimiento de las comunidades indígenas, porque generalmente es en sus territorios donde tiende a efectuarse megaproyectos, concesiones mineras, y evidentemente también hablamos de muchas comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ahora, hablando de vulnerabilidad, que también lo mencionaste, existe más de un tipo de vulnerabilidad, no nada más vulnerabilidad social. Entonces, si vas a abordar el tema de vulnerabilidad, puedes abordar vulnerabilidad socioambiental, va a ser vulnerabilidad económica, va a ser vulnerabilidad climática. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Tocaste el tema en varias ocasiones del cambio climático. Creo que por ahí podrías irte, porque se habla muy poco en México. De repente como que vemos lejos los efectos del cambio global, y lo vemos lejos en las urbes, porque aquí sigue habiendo servicios, porque aquí, y en algunas colonias, vaya, porque tenemos muchísimas alcaldías donde la gente le toca tener acceso al agua por tandas, y los pueblos originarios son un ejemplo de eso. Entonces, ¿en qué contexto vas a trabajar, ¿no? O sea, el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades indígenas, ¿en qué contexto? O sea, en contexto de cambio climático, en contexto de megaproyectos, en la política pública, en la legislación. Ahora, tú tienes un espacio de oportunidad enorme al trabajar directamente para esta institución, porque tú tienes acceso precisamente y ya tienes conocimiento, ya tienes, digamos, que una formación que te permite identificar los programas sectoriales, por ejemplo, ¿no? Si estos programas sectoriales involucran objetivos transversales en los que verdaderamente se va a buscar hacer tangible este derecho a las comunidades indígenas. ¿Bajo qué contextos? Digo, desde esta perspectiva,
tu margen de trabajo es sumamente amplio. Yo no te voy a decir a qué te aboques, porque es sumamente rico y tiene que ser algo en lo que tú digas, esto es lo que estoy trabajando, o esto es lo que me está apasionando, o a esto me quiero dedicar más de lleno, quiero trabajar en esta área específica de la administración pública en el sector ambiental. Entonces, abócate ahí porque tienes cambio climático, tienes vulnerabilidad, tienes contextos del campo, agroecológicos, por ahí te sugirió el doctor Saúl, o meramente trabajar, o sea, los derechos humanos, digamos, desde un aspecto meramente teórico y dogmático, con los cientos de tratados internacionales, pues no cientos, pero sí tenemos, y las implicaciones de que estos tratados internacionales en materia del derecho a medio ambiente sano sean soft law, sean derecho suave, que no es sino hasta Escazú que tenemos un instrumento verdaderamente vinculante que le dice al Estado mexicano y a los demás estados firmantes, oye, establece mecanismos de acceso a la justicia ambiental porque la gente no está teniendo garantía a este derecho. Entonces, digamos que ubica e identifica un contexto en el que quieras desarrollar tu tema y sobre ese aviéntate tu pregunta de investigación. Y al igual que a tus compañeras, tu pregunta de investigación te va a guiar. Tu hipótesis va a ir cambiando constantemente. Okay. Y al final de cuentas el artículo pues viene a ser un resumen de una tesis, de un proceso de investigación donde tu rigor metodológico va a determinar qué tan profundo vas a llegar, pero acotado. Entonces, quién sabe, a lo mejor tu trabajo de investigación se puede traducir después en una modificación en los programas sectoriales de las siguientes administraciones. No sé, te puedo augurar un espacio muchísimo más enriquecedor, porque es un tema que se habla mucho, pero se instrumentaliza muy poco, ¿no? Entonces, para no extenderme mucho, esas serían mis sugerencias. Que puedas acotarlo a un tema específico. Si en algún momento te interesa, puedes escribirle a la maestra Sofía Aguado de ahí del instituto. Ella tiene mi correo. Te puedo compartir muchísimos artículos si te interesa versar sobre vulnerabilidad. Vulnerabilidad en términos climáticos y ambientales en las comunidades indígenas se ha abordado muy poco en México. Entonces, si te interesa más ese tipo de temas, yo te puedo compartir muchos artículos de lo que he trabajado, de lo que me ha tocado investigar y que te pueden servir de apoyo en lo sucesivo. Por mi parte es todo y pues agradezco la atención. Muchas gracias, maestra. Gracias. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de las diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.